A veces hay que aplicar algunas normas en las casas, porque una cosa es una norma, otra cosa es la regla, aplicar algunas reglas porque son convenientes, eso conviene. Entonces, más dime si la familia, la pareja, mucho mejor cuando la pareja, ambos son cristianos que van a buscar, desde luego, ambos aportar su contingente para de esa forma educar la familia en el temor a Dios, para que luego la santidad pueda existir. Ejemplo, si toda la familia es cristiana, ¡qué bendición! Y se podía hablar entonces ya de edificar en esa parte. Pero el consejo que le doy a aquellos que de pronto no todos son cristianos, es que no se canse de edificar y de edificar sobre la roca. El sabio edifica sobre la roca y la roca es Cristo. Entonces, donde quedábamos anoche, hoy vamos a irnos un poco acá. Si vamos a hablar de la santidad, entonces en la familia, que es algo conveniente de la familia, vamos a hablar a esta parte de la familia. La familia cristiana debe ser como una pequeña iglesia en su acción. Ya sí debe convertirse. Es que es una de las cosas que hoy en día no sé por qué se va abandonando. Muchas cosas buenas se han ido. Ojalá usted leyera ese libro que escribí, donde habla de las cosas que se practicaban hace unos años en la familia, cómo eran las familias, cómo era la iglesia en ese entonces, y se va abandonando algunas cosas que nosotros creemos que en sí son normales. Pero yo lo que creo es que el diablo tiene una forma de actuar. Yo no sé si se acuerdan a la vez que referí esa anécdota, pues eso es real, una anécdota es algo real. Cuando en aquellos años, en los años 60 y pico más o menos, ya para los años 70, no existía televisión y esas cosas, existía la radio, y el que tuviera un mejor radio, había esos radios grandes, radios Cron, el Silver, en fin, unos radios grandes de 8 bandas, de 9 bandas, y el que tenía un radio de eso era lo último en la moda. Y una señora que los hijos, cuando cumplió años la señora, los hijos le regalaron un radio de eso grande, y ella lo puso en la salita, una casita de Baereque, puso su radio allí sintonizando la emisora líder de ese entonces. Ya ustedes saben cuál era, o aquí el más viejo soy yo, no creo. Entonces, Radio Libertad. Entonces tenías a su emisora sintonizada ahí, oyendo música y todo, y ella lavando la ropita. Entonces los ladrones querían quitarle el radio, robarse el radio, porque era algo valioso. Y no hallaban cómo hacerlo, porque ya la señora todo el día con su radio prendido. Entonces se buscaron un radio pequeñito, de menos calidad, de menos precio, lo sintonizaron en la misma emisora, se lo pusieron allí y se llevaron el radio grande. Y ella seguía oyendo la emisora ¿y qué le pasó a mi radio? Radio pequeñito. Entonces, así hace el diablo, a veces le quita las cosas y les pone otras más pequeñas, para que uno no sienta, para que uno crea que todo está bien. Pero a veces es necesario hacer inventarios, inventariar nuestra vida, en todos los aspectos, familiar, social, inventariarla. ¿Qué hemos avanzado, qué hemos conseguido, qué hemos perdido, qué nos hace falta? Es necesario hacer inventario. Lo mismo, si tú tienes un negocio, cualquiera que sea, y no haces inventario, cuando vienes a ver, estás en las tablas. Estás limpio, porque tienes que estar inventariando para saber si hay ganancias. Entonces, la familia cristiana, estamos hablando de la familia cristiana, y si tu familia no es cristiana, tú tienes el reto de que sea cristiana. Porque eso debe ser tu primera misión. Date cuenta que Cristo dice, y me seréis testigos. Luego, toda Judea, luego Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Entonces nuestro compromiso para evangelizar primero es la familia. La familia. Después el vecino. Después los más lejitos. Y después sí, a todo el mundo. Pero a veces queremos evangelizar a todo el mundo, comenzamos al revés. Queremos evangelizar a todo el mundo cuando de pronto no hemos evangelizado nuestra familia. Pero no, es que yo estoy cansado y todavía queremos, hermano, vaya y háblele a mi familia, porque ellos le creen más a usted, háblele a mi familia.
No, nosotros no nos podemos cansar de predicarle. No, es porque la Biblia dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, en su pueblo. Eso es verdad, pero cuando se refiere a profeta. Pero el anuncio del Evangelio es a toda criatura, y comenzando en ese orden: Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si tu familia no es cristiana, tiene que hacerte ese compromiso especialmente. Entonces, debe tener esa acción. La familia se convierte en una pequeña iglesia si tiene esa acción. Primero, una acción santificadora. Hoy por hoy lo que más se observa es la profanación. La profanación. Y a veces dejamos que las cosas sean profanadas. Y uno tiene que tener cuidado porque eso es delicado. Ejemplo, si yo, joven, que te has bautizado en el nombre de Jesucristo, si tú te pones a ver pornografía, te estás profanando. Eso es una profanación y al templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Primero, que no nos profanemos nosotros mismos, y segundo, que no profanemos nuestra casa ni profanemos también a nuestra familia. Uno tiene que tener ese cuidado. Entonces, de ahí mana la santificación en el hecho que nosotros tengamos ese cuidado de no profanarnos ni profanar. Otra cosa que se va perdiendo es la reverencia. Nos vamos volviendo un tanto irreverentes. Y eso, cualquiera, no es que nosotros vamos, como decíamos anoche, a caminar de esta forma, no. No estamos pretendiendo ello, pero a lo menos hay que tener una reverencia. Les digo algo entre nos, esto no sale de aquí, ¿verdad? Pero es lamentable que ya no nos quieren alquilar lugares para hacer eventos por el mal comportamiento de muchos de nosotros. Ya no nos quieren alquilar. Y a veces los templos, se hace un culto, y cuando se va a barrer parece que se estuviera barriendo una caseta, me disculpa la expresión. Bolsa de chito, chicle, bolsa de no sé qué, papel, una cosa, la otra. Terrible. A veces los muchachos, no es como antes uno lo llevaban al culto y ahí no se iba a comer, hermano. No, ahora los niños hay que llevarlos para que pueda estar tranquilo en el culto con una bolsa de chito, quién sabe qué más. Bueno, yo no digo que no, si no necesita que vaya se la coma afuera, pero hay que tener cuidado con las cosas. Y a uno le iban enseñando desde pequeño la reverencia. Se le iban enseñando, inculcando eso desde pequeño. El respeto, la reverencia a las cosas de Dios. Entonces, mucho cuidado con esos jóvenes niños. Porque esto no es un templo. Esto es verdad, esto no es un templo, esto es un salón, pero es un salón que se ha santificado para el servicio, la adoración y el culto a Dios. Entonces, se demanda que debe tener pues la compostura y el respeto necesario. ¿Cómo es que un muchacho va a escribir sobre las paredes del templo o en las bancas, va a escribir por allí letras y cuestiones? Entonces nos vamos de pronto a una casa campo, dañan las flores, dañan los jardines, dañan las matas, las cosas que ya no nos quieren alquilar lugares por el comportamiento que tenemos en determinados lugares. Es lamentable. Entonces a veces, no, pero es que hay que dar una enseñanza de protocolo y glamour y ética y todo esto. Es verdad, pero se puede dar todo esto, pero si no hay una convicción, nos pueden dar todas las enseñanzas. Es que hoy en día no es por enseñanza. Hoy en día lo que más existe es enseñanza. Entonces, ¿qué está faltando entonces? ¿Qué pasa? En que nosotros somos oidores olvidadizos. Y ahora no sea así, sino que... Por eso es que a mí no me gusta predicar tan largo, porque entre más largo predica uno, la gente menos asimila. Entonces vamos a ser cortos. Lo otro es la acción evangelizadora y salvadora. Debe tener esa acción la iglesia. Por eso, los padres cristianos son consagrados como sacerdotes. Y ellos, nosotros estamos mandados ¿a qué? Con los hijos. Primero, transmitir a nuestros hijos la palabra del Señor. Tenemos que transmitírsela. Y hoy en día hay todos los medios, hay Biblia para todos los gustos. Hay Biblia virtual, hay Biblia de todos los gustos, Biblia de bolsillo, Biblia, en fin.
Entonces, transmitirle la palabra a los niños, a los hijos, eso es nuestra responsabilidad. Hay que aprender, que se la aprendan de memoria. Y no importa que haya que usar los medios posibles, sea que anoche aprendíamos que David se aprendió se aprendía la escritura ¿cómo? Lamiendo la miel que le untaban en las letras. Y así iba aprendiendo, lamiendo la miel, y por eso dice, no, tu palabra me es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Ya le era más dulce. O sea que ya no necesitaba la miel, porque ya la había tomado tanto que no le era tan dulce, le era más dulce que la misma miel. Entonces, la gracia de Dios y la santificación son un deber de los padres transmitirse a los hijos. La gracia de Dios y la santificación, ¿cómo? Mediante la oración constante. Si nuestros hijos nos ven orando, pero si oramos tenemos que ser personas con buenos comportamientos. Porque que hace una persona orar bastante, pero su comportamiento deja dicho otra cosa, pues no hay ninguna santidad. La persona que ora tiene que tener un buen comportamiento, no es esa que hace una hermana que sale del ayuno y aquí en el ayuno brincó y habló en lengua y todo, pero cuando llegó a la iglesia de una rabia que le da una patada al gato y lo engancha en el techo. Digo, no le veo realmente que eso concuerda, no concuerda en ningún momento. Entonces, la persona, sus hechos tienen que ser igual a la vida de oración que él vive. Entonces, debe ser también mediante el amor paciente, un amor paciente para con los hijos, para con los demás. La comprensión. ¿Qué es comprensión? Aceptar la persona como es dentro de las normas, dentro de las cosas correctas. Aceptarlo como es dentro de lo que es legal y correcto. D. La corrección serena y firme. Porque cuando hay que corregir, hay que corregir. Vera, y eso que es evangélica. No, pero si hay que corregir y hacerlo bien. Desde luego, como aprendíamos anoche, el castigo es lo último que se recurre, el castigo físico. Cuando se propina el castigo físico, y ya sabemos que debe ser de aquí para abajo. Si la falta es, como dijo un hermano, ¿por qué invitaron a ese hermano? Está enseñando cómo deben de pegarle a uno. Entonces, pero sí, es que ya eso es lo último que se recurre. Y anoche decíamos que por dos situaciones, ¿verdad? Cuando hay una desobediencia directa y cuando hay, porque no es que de pronto el niño usted lo mandó y se le olvidó y ya cree que hay una desobediencia. No, se le olvidó porque así son los muchachos. Pero si hay una desobediencia, yo no voy para ninguna parte, y que haz lo que quiera, ya hay una desobediencia directa, entonces requiere el castigo. Cuando la falta es grave, un solo correazo, pero de aquí para abajo. Si ya tú sacas la mano y rompes boca o haces cuestión, estás cometiendo injusticia y es pecado. Entonces tiene que ser de aquí para abajo un solo correazo. Si la falta es un tanto grave, 2 correazos. Si es muy grave, 3 correazos, nada más. Si ya das 4, está faltando ya. Entonces, ese es el orden que debe existir. Ahora, el camino a la vida cristiana también debe demostrarlo. Los padres son llamados a mostrar el camino a la vida cristiana. ¿A través de qué? ¿Cómo muestra el camino a la vida cristiana el padre? A través del testimonio, de su testimonio que va dando. A través también de una entrega en el servicio a Dios y a los demás. Una persona servicial que le sirve a los demás, que le sirve a Dios, que los hijos lo ven sirviendo. Ellos se van a sentir también atraídos por ese servicio al Señor. Pero si nosotros los padres cuando regresamos del culto hablamos del pastor y hablamos de la hermanita que iba vestida de tal forma o esto o aquello, pues ellos van a aprender a odiar la iglesia. No es que tú le digas, no, porque es que allá en la iglesia, mira que yo soy el miembro de la junta y vas a hacer que a mí me pongan ese en disciplina y tú eres el que va a hacer, tú vas a ser una carga a mis espaldas porque tú no me ayudas a servir al Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto el muchacho piensa, ese pastor de que cualquier día lo voy a patear para que deje quieto a mi mamá o mi papá. Entonces, a veces hay padres, ahora pues sí, maestro, esa iglesia piden plata toda hora, yo no sé dónde voy a buscar, necesito, ayúdame ahí para llevar el voto el domingo a la iglesia. Así no es, porque él no entiende
¿Cómo queremos santificar nuestra familia si no actuamos con sabiduría? Hay que actuar con sabiduría y la prudencia es importante, si no, no es que se le va a ocultar porque aquí no se hace nada escondida ni nada malo, pero si la persona no entiende, porque yo digo que a veces hay quienes creen que no pagar los diezmos no es pecado y que no tiene nada que ver con la salvación, sí tiene que ver con la salvación, porque el pago de los diezmos es apenas la punta de, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo se le dice eso? Que se asoma en el mar, nada más la punta de el bloque de hielo y por debajo es, ¿el qué? Iceberg, un iceberg. Es la punta del iceberg, el no pagar los diezmos, porque por debajo hay una cantidad de pecados, que por eso es que él no paga los diezmos, pero por debajo hay una cantidad de pecados terribles. Entonces, si tu hijo no entiende eso, entonces hay que primero hacer que él conozca a Cristo, y una vez que conozca a Cristo podrá entender lo otro. Compromiso evangelizador, de manera que sean introducidos plenamente en la experiencia de Cristo y de la iglesia. Tú tienes que tener ese compromiso evangelizador con tus hijos, pero no es formarle una cantaleta a toda hora, formarle la cantaleta, sino siempre buscar y aprovechar el momento propicio. ¿Cómo evangelizaba yo a mi papá? Porque a mí fue el que me tocó evangelizar a mi papá, a mi mamá. Mi mamá era más católica, como ella no había otra. Y yo en ese entonces era un hermoso adolescente, un hermoso adolescente, ya estaba en los caminos del Señor y todavía no estaba en los caminos del Señor. Yo estaba oyendo por ahí, sí oía a los evangélicos, pero yo tenía conceptos raros del evangelio. Yo decía, esa gente parecen extraterrestres. Gente rara, todos visten igual, se peinan igual, se motilan igual. Porque antes era así. Casi todos se motilaban igual, vestían igual. Casi todos llevábamos un pantalón azul turquí y una camisa blanca y un corbatín. Y me parecía la gente más rara del mundo. Entonces, un día, mi mamá tenía un cuadro que le había regalado a mi abuelo. Mi abuelo era de aquí de Valledupar, familia del hermano Armando Cote. Yo soy pariente del hermano Armando Cote. Entonces, él le había regalado un cuadro que se llamaba en ese entonces El Señor de los Milagros. Yo no sé si algunos vieron ese cuadro alguna vez. Y ocurre que ella le ponía velas. Pero un día la vela quemó el cuadro. Se le estropeó. Y yo la vi muy triste. Y usted sabe, uno cuando ve a la viejita triste, uno quiere hacer algo, ¿verdad? Uno quiere hacer algo por no verla así. Entonces, como yo en ese entonces, yo antes, aunque usted no lo crea, yo era pintor. Entonces, como yo pintaba, pues cogí un lienzo y pinté El Señor de los Milagros. Ella lo tenía pequeño, se lo hice más grande. Y ella contenta con su cuadro, me besó y todo, y contenta. Yo se lo hice por como algo, pensando que era un cuadro. Y me fui para la calle y de pronto un día regresé y llegué a la casa y la encontré poniéndole vela al Señor de los Milagros que yo había pintado. Yo le digo, oye, pero ¿usted por qué le pone vela a eso? Dice ella, no, porque hay que hacerlo. Y yo, no, pero es que ese es un santo. Y yo, ¿qué santo va a hacer eso? Si ese es santo, entonces yo soy el papá de él, porque yo fui el que lo pinté. Y yo era un adolescente. Y el muchacho y agarra una cuchara, no me acuerdo qué fue lo que agarró, y me encamina a pegar. Usted es un atrevido, ¿cómo va a hacer eso? Pero no es verdad. Y yo de por allá le dije, no es verdad, yo no fui el que lo pinté. Entonces, porque no me cabía eso en la cabeza, no me cabía esa situación. Entonces, de ahí que nosotros hermanos, tenemos que buscar la forma, porque, ejemplo, como decía, ella era bastante católica, muy católica. Y yo de esa forma, cuando ya me entregué a Cristo, ya comencé a entender las cosas, y luego cómo la evangelizaba. Esperaba el momentico y tic, nada más le daba una miguitica y la dejaba deseando. Yo no, voy a no. Ya. Me iba, me retiraba. Y llegué a un punto que de pronto un día hablando le dije, vea,
A mí, pero es que el verdadero católico sigue a Cristo. Yo no tenía mucho conocimiento, pero el verdadero católico sigue a Cristo. O sea que le iba dando poquito a poco, poquito a poco. Pero si tú coges a tu hijo y lo atiborras, le da que lo pones, le vuelves cansón o cansona, entonces le coge tedio, porque yo conozco hermanas que están barriendo y están hablando en lengua, están mandando, echando las gallinas y la echan gallinas hablando en lengua y todo es cantando y hablando en lengua y no pueden hablar con ellos porque están tan arriba que no alumbran aquí abajo. Uno no puede estar ni tan arriba, pues ni tan abajo. Hay que estar en el nivel correcto. Entonces, la persona no va a pensar que algo, y no estoy diciendo que sea malo, que estoy diciendo que de esa forma la otra persona que no entiende. Aún Pablo dice así a los corintios: si entra alguien entre vosotros y lo vea todo hablando en lengua, ¿qué piensa? Que todos están locos. Entonces es mejor que hable 5 palabras con entendimiento y no 5 palabras o 10.000 palabras en lenguas. Entonces, a eso es que me refiero, a que debe ser algo conciso, preciso y algo que no canse a la persona. Vamos a la otra página, por favor. Gracias a los hermanos que me están colaborando allá. Dentro de lo que es, hermanos, ese interés por la santificación de la familia, hay realidades a las cuales, frente a ese ideal de la familia como iglesia doméstica, hay realidades a las cuales hay que ser conscientes que de pronto no puede ser el caso mío ni el tuyo, pero puede ser el caso de otros. Hay realidades que son incompatibles entre el proyecto humano y el plan de Dios. Son muy incompatibles dentro de la comunidad familiar. Ejemplo, por eso, esas incompatibilidades tenemos la primera, que son las uniones libres. Eso es lo que se da hoy en día. Una hermana, una joven, hace años, en una iglesia, me hizo una pregunta y me dijo: hermano Hildebrando, yo no entiendo eso, porque ella tenía la experiencia de 2 parejas que se habían casado y la una al mes ya se había separado y la otra también habían vivido 1 año, pero no habían consumado el matrimonio porque el hombre tenía problemas. ¿Me explico? Entonces no había podido consumar, entonces eso lo llevó al divorcio, a la separación. Entonces ella me dice: hermano Hildebrando, pero es que uno no debiera casarse así. Uno debiera probar primero, y si las cosas se dan, entonces sí casarse. Yo le dije: bueno, ¿qué tal que tú te pongas a vender almojábanas y tú el que llegue le dé una mordida a tus almojábanas? Y cuando llega la tardecita, tú no tienes ni almojábana ni plata tampoco. Y así pasa. El matrimonio es como la pesca: o pescas peces o pescas tormenta. Pero así es. Lo que uno tiene que ser es una persona de fe. Pero todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Todas, hermanos, todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Y a veces nosotros queremos: no, pero ¿cómo me va a ayudar a bien tal cosa? Si la Biblia lo dice, así es. Yo tengo que creer lo que la Biblia dice. Porque algunos dicen: no, ¿cómo voy a creer yo que a Jonás se lo tragó una ballena? Si la ballena traga son carnúmedos, eso. ¿Cómo van a tragarse una ballena? Si la Biblia dijera lo contrario, yo lo creería también. Si en vez de decir que Jonás se lo tragó una ballena, el que fue Jonás el que se tragó la ballena, también lo creería. Porque lo que la Biblia dice no le cabe la menor duda. Entonces, hermanos, la ausencia de ese vínculo civil que se va dando en las personas, vamos a decir un vínculo civil y religioso, puede ser el fruto de la ignorancia, de la inmadurez, como también inexperiencia, pero también puede ser el reflejo de una actitud rebelde, de rechazo a todo lo institucional, porque hay ese rechazo a lo institucional. Yo no me quiero comprometer, yo no me quiero casar. Entonces, y eso en sí
no deja de ser un problema, porque a veces hay hermanas que se quieren casar, pero el hombre es inconverso y no se quiere casar. ¿Sí? Yo no sé si aquí no se presenta ese problema, pero en la iglesia donde yo he ministrado se han presentado esos problemas. Hermanas con esposos inconversos que se quieren casar, pero el hombre no se quiere casar. O a veces a viceversa. Y esto porque hay como caso a todo lo que es institucional. Entonces, ellos en sí están demostrando prácticamente que rechazan la unión del matrimonio, la rechazan. Y esto en sí, aunque es un impedimento para esa persona servir al Señor, sin embargo, eso no le impide para que ella opte, esa persona opte para tratar de ganar a su familia, para convertirla en esa iglesia doméstica para la honra y gloria del Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarle para que pueda conquistar a esa familia. Vamos a la otra parte, por favor. El deterioro familiar. Ay, Dios mío. Mira cómo se ve el deterioro allí. Se observa en todos los aspectos, como puede ver. Esto de acá abajo, bueno, ¿a quién se parece? Iremos bien a ver a quién se parece. El que está con bigotes allí. A ver, tiene los bigotes negros. Entonces, el deterioro, la familia se va deteriorando, y ahora en la iglesia no permitamos eso. Se van formando abismos generacionales. En nosotros no permitamos eso. Se van formando esos abismos generacionales, el uno por allá, el otro por acá. La separación, el divorcio, el adulterio y la poligamia, fenómenos, podemos decir, todos los que contradicen el plan de Dios sobre el matrimonio y la dignidad de la persona, y que constituyen una falta grave al compromiso matrimonial. Todas esas cosas van deteriorando la familia. Y como, date cuenta que en los días antes del diluvio, dice la Biblia que una de las cosas era que los hijos de Dios se fueron atraídos por las hijas de los hombres. Y como las hijas de los hombres, dice la Biblia que eran ¿qué? Pero ahí dice hermosa en esa traducción, pero en su original dice que eran ardientes. ¿Y qué quiere decir la palabra ardientes? Sensuales. La forma como andaban, como caminaban, se vestían y todo, producían esa sensualidad que de pronto el hombre al mirarla y mirar a la esposa toda recatada y toda una santa, entonces, y como la carne llama, entonces se iban para allá. Y es una de las cosas que va deteriorando hoy en día a las familias. Porque en Colombia en el año 1970 y pico más o menos, existía, 1,5 millones más de hombres que de mujeres. O sea que la tasa de masculina sobrepasaba a la femenina en 1,5 millones más. Me acuerdo que en ese tiempo mandaron a pedir, creo que de Australia, 300,000 colombianos porque allá carecían de hombres y había muchas mujeres quedadas. En ese entonces, cuando en Colombia no había tanta violencia, pero ahora el número de mujeres sobrepasa mucho más al de los hombres, y se va presentando esa situación hoy en día de competencia, que ya no se trata a veces de formar un hogar, sino de que se lo quito. Es lo que se va formando hoy en día. Y no dejan de haber quienes envidian a la otra cuestión porque y se va formando como esa competencia hoy en día, que ya no tenemos que decir hasta que la muerte los separe, sino hasta que la otra los separe. Entonces, a veces tendríamos que decirle eso al momento de casarlo, porque se va presentando esa situación y produce adulterio, fornicación, todo eso que va deteriorando el entorno familiar, porque esto produce, hermanos, va produciendo estragos. No hay cosa más terrible que eso. Va produciendo unos estragos tremendos en la familia. Y yo digo que, bueno, que de pronto un hombre en el mundo, he visto hombres que en el mundo pues tienen su fracaso, su desliz,
pero no abandonan su familia. Pero hay otros que lo peor es que abandonan la familia, abandonan a la mujercita, abandonan todo el mundo, y eso va ocasionando problemas en la familia, en los hogares cada día. Pero Cristo es el que se levanta y dice: venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados y cansados, que yo los haré descansar, dice el Señor. No importa, debe haber esa disposición. Esta exclamación de Josué fue ante una situación que se presentaba en ese entonces, y en estos tiempos se presenta una situación un tanto retórica, una situación tremenda, en que nosotros tenemos que levantarnos los cabezas de hogar y decir: no importa que el mundo esté deteriorando, todo se está deteriorando, las familias están deteriorando, las estructuras familiares están viniendo abajo, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Debe haber esa fe. Vamos a servir al Señor y estar dispuestos a servirle al Señor. Por favor, pase la página. Ese es otro asunto. La actitud machista. ¿Por qué la quitó? Tú ves allá a ese hombre besando a esa mujer, pero ¿cómo ve la cara de la mujer? No está muy contenta, ¿verdad? No está contenta. Y hoy en día las mujeres sufren mucho, porque la actitud machista es tremenda. Y claro, y como los hombres estamos escasos, entonces más se asume esa posición. Y terrible aún que esto se dé también en el pueblo cristiano. ¿Sí se dará eso en el pueblo cristiano, esas actitudes machistas? Si eso se da, yo le digo que reprenda eso en el nombre del Señor. ¿Cómo ves allá? Imagínate, a veces hay hombres que no golpean a la mujer con el puño, pero sus palabras las golpean más duro que el propio puño. Tú ves ahí a ese hombre que le sale de la boca un jack, que el hombre no la golpea físicamente, pero las palabras las golpea duro. Entonces, como dijo alguien, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, yo le digo, no se le toca ni con el cabo del hacha. Entonces, realmente, allá vemos el uno por un lado y el otro por otro lado. El hombre lo vemos que muy ejecutivo, como aquel que se sienta, abre el periódico, se sienta a leer el periódico frente al televisor: tráeme agua, mija. O de pronto uno dice así: amor, mi cielo, ¿me puedes traer un poquito de agua? Lo pide decentemente y cree que es mucha amabilidad, que la quiere mucho, pero no. La mujer está ya ocupada, el niño jalándola por aquí. Cuestión, es como ustedes no leyeron esa moraleja que salió de un hombre que soñó que estaba peleando con la mujer. Entonces dijo: ojalá Dios nos cambiara de sexo, tú fueras la mujer y yo el hombre. Y pasó. Al día siguiente el hombre amaneció siendo la mujer y la mujer el hombre. Y entonces la mujer que se volvió hombre dijo: bueno, te toca hoy llevar al niño al colegio, tienes que llevar al otro donde el odontólogo, tienes que recogerlo después, hacer el almuerzo, lavar la ropa, trapear, mechar, todo eso. Y el hombre que era mujer, que se convirtió en mujer, comenzó a hacer todo eso. Al retroceder, él quiso hacer las cosas mejor y se amarró una cosa aquí, el otro niño lo jalaba, el niño se embadurnó todo de popó y al sacudir llenó todo también, mató unos animales al retroceder, las mascotas las mató, la ropa, la comida se le quemó, el niño no lo pudo recoger y cuando llegó el hombre no había almuerzo y le dice: no es que yo la cojo fácil. Entonces se fue arrepentido y dijo: Señor, en verdad reconozco que las mujeres sufren y trabajan. Y le dice: ¿por qué mejor no me vuelves otra vez? Yo quiero en verdad ser hombre mejor. Y le dice: Señor, tienes que esperarte porque anoche quedaste embarazada. Como si fuera poco. Entonces, hermano, terrible, ¿verdad? Terrible sueño. Uy, yo no quiero tener un sueño de eso. Entonces, vemos acá ese otro también golpeando a la pobre mujer. La actitud machista.
Es otro aspecto que influye también negativamente en la unión familiar. ¿Cuál es la actitud machista? La actitud machista es, porque eso también hiere a los hijos cuando el padre asume esa actitud machista. ¿Ustedes no han visto una propaganda por ahí en la televisión que el niño mete un gol y el papá lo alza? Ah, muchacho, mi muchacho, vas a ser como yo. ¿Y qué le dice el muchacho? No, yo no quiero ser como tú. Tú le pegas a mi mamá. Qué tremenda lección, ¿verdad? Entonces el machista es ese que vamos a decir que trata a su esposa y a sus hijos como, no los trata como personas, sino como objetos que le pertenecen. Él es el que manda, él es el que determina, él es el que trae, el que lleva y se hace lo que él dice, su palabra es la ley y no más nada. Ahí todo el mundo vive alquilado y él es el dueño de todo. Entonces, es la persona que podríamos decir que controla la voluntad de su esposa en todos los aspectos familiares. Ella no ve a los familiares cuando quiere, sino cuando él dice. Las cosas no llegan a un convenio, todo lo controla en la parte familiar, en la parte sexual. De pronto no llega a eso, sino que nunca cree que la mujer está enferma, que está inflamada, que nada, sino tiene que obedecerle, porque si no el hombre se molesta y pasa todo el día aburrido y pateando todo. Entonces esa es una actitud machista, porque como a eso es que nosotros nos hemos levantado en esa cultura. La mayoría fuimos levantados en esa cultura, que no, el hombre no se debe dejar poner el sillón, que el hombre es el que manda, que el hombre es el que determina, que el hombre no sé qué. Se ha levantado en esa actitud, y es verdad, el hombre es cabeza del hogar, eso es verdad. Pero otra cosa es la actitud machista cuando se entra a ese control, que él cree que todos son objetos personal que a él le pertenece y puede hacer con ellos lo que él quiera, disponer a su capricho. Para él todos son sus servidores y le deben obediencia sin reservas. Esa es la actitud machista. Pero también tenemos otra cosa que no es buena, que es la actitud feminista. La actitud feminista. ¿Cuál es la actitud feminista? Es la mujer que es autoritaria y agresiva. ¿Sí? Autoritaria y agresiva. Esa es la mujer que voltea las arepas en el caldero con la mano. De lo tremenda que es. ¿Sí? Que se peina con un rastrillo. Autoritaria y agresiva y posesiva. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Abusa de su superioridad cultural, a veces cuando también tiene una posición cultural más que la del hombre, abusa de esa posición cultural o educativa, trata de imponer, de dominar. Esa es una actitud feminista. Como también es la que abusa también como del amor maternal. ¿Para qué? Para aislar del esposo el amor de los hijos. Lo va aislando. Defiende a veces algunas cosas que son justas. Las defiende, pero de manera muy equivocada, de forma muy violenta, porque es feminista. Ahora vamos a otra situación. Vamos por favor a otra situación. Me quedan 15 minutos. Aleluya. Lo tenemos esa otra parte, padres irresponsables. Todo eso que vemos allí es la falta de responsabilidad. Allá a la derecha vemos una niña comiendo confite a todo timbal. Porque a veces, ejemplo, cuando una persona llega a la obesidad siendo adulto se convierte en obeso, eso viene desde la niñez. Porque cuando él estaba niño y lloraba y para que se callara, tenga el tetero, tenga y le da. Entonces desde niño lo fueron acostumbrando a ese estado y entonces por eso llega
a esa posición, porque a uno dice, no, que es la ansiedad, pero no, es que desde niño lo malacostumbraron a uno, desde niño. Entonces, creemos que pronto, como aprendíamos ahorita, que estamos en el templo y el niño tiene que comer confite, tiene que comer chito, tiene que comer una cosa, tiene que comer la otra. Y es una falta de responsabilidad. Si usted, vemos esos niños en la calle, porque, ejemplo, un rato de placer se puede presentar en cualquier parte, pero a veces hay quienes sin responsabilidad. Antes era el que más hijos tuviera por ahí, pero ahora no. Ahora la persona va teniendo hijos por ahí y vemos esa situación que se va dando. En esta ciudad pequeña no se ve tanto como en otras ciudades grandes, las metrópolis, que se ve la miseria en algunos lugares. Claro está que cuando llevan los gobernadores los pasean por las mejores avenidas y las pintan y la barren, pero no lo llevan a esos lugares donde está en verdad la realidad de las cosas. Allá no lo llevan, pero se ve que todo eso viene por la irresponsabilidad de los padres, porque aún uno debe también de controlar, por eso se llama planificar, porque tú dices, no, pero es que la Biblia dice que hay que llenar la tierra y quiere llenarla más todavía quiere que la tierra sea más llena, si está full. Entonces, pero aún con la responsabilidad la persona llega a que tiene que planificar, porque un hombre tiene capacidad, una mujer en salud tiene capacidad para parir. ¿Dije mal? Parir. Eso de alumbrar, eso es católico. Bueno, una expresión es dar a luz, ¿verdad? Pero yo siempre digo parir. Tiene la capacidad para parir 25 hijos. Una mujer enferma tiene capacidad para parir o dar a luz 20 hijos. Entonces, o sea que se puede quedar en ese medio. Claro que hoy en día, ya como hoy en día existen unos medios para dar a luz muy diferente antes, sino la cesárea. Entonces ya por eso de esa forma van teniendo 3, porque ya después de 3 le echan cuchilla, ¿verdad? Pues no puede tener más de 3 con cesárea. Entonces, la responsabilidad comienza desde ahí. Comienza la responsabilidad. Nosotros, por todo, fuimos, porque apenas estamos vivos 12, fuimos 14 hermanos. Por todo 13, después de 13 se le dio a mi papá por adoptarlo. Como que la familia era muy poquita y adoptó otro para completar los 14. Entonces, pero en aquel entonces es muy diferente ahora y se dan las cosas de una forma diferente. Entonces, en todo eso tienen la responsabilidad. Ahora, nosotros, la persona que podemos decir que descuida, la Biblia dice que el que no provee para los suyos, ¿qué es? Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Imagínate tú, entonces, cuando se llega a esa irresponsabilidad que no se aporta para los nuestros, que no tiene cuidado con ellos, es una falta de responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que la persona que es responsable planifica en todos los aspectos. El estudio de los hijos, el bienestar de los hijos, todo eso lo va planificando. ¿Y tiene eso que ver con la santidad? Les pregunto. ¿Tiene eso que ver con la santidad? Pues claro que sí. Pues ¿cómo vas a ser tú santo? Digamos, aquí tenemos san irresponsable. No puede ser un san irresponsable. Y la persona si es santo tiene que ser responsable, y responsable con todo. Hoy en día uno no puede prestar un libro porque se pierde, ¿verdad? Un lapicero se pierde. Y entre nosotros, ¿cómo es eso posible? Presta una herramienta y no la ves más nunca. Entonces, y es una falta de responsabilidad. El cristiano santo tiene que ser responsable. Uno tiene que ser responsable. Que si yo digo voy. ¿Qué dice la Biblia? Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que viendo que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Antes, cuando uno decía que era cristiano, escóndase, porque lo levantaban a piedra y le tiraban arena, y de cuántas cosas más le hacían. Pero ahora no, ahora tú dices que eres evangélico y te ofrecen todo el almacén para que te lo lleves y sin fiadores, porque es que tú eres evangélico. Pero cuántas veces llegan personas donde nosotros los pastores vean que al hermano Julano le fiamos y se nos esconde, no nos contesta el teléfono, no nos atiende, se esconde. Hoy tuve una reunión con una hermana y le estaba enseñando cómo manejar algunas cosas porque no le alcanza lo que gana. Digo, bueno, coge papel, ahí anota. ¿En qué gastaste este mes? ¿En qué gastaste? No, compré esto. Y yo le iba poniendo ahí mi cuaderno, iba anotando. Después, mira, lo que pasa es que tú has gastado cosas aquí que no tenías por qué gastarlas. Y por eso no te alcanza para pagar. Pero si tú tienes este cuidado, ten este cuidado. Les mostré el cuidado que debía tener. Y se levantó liviana y se fue. Contenta. Gracias, hermano. Yo no tanto, sino que lo pongas en práctica. Lo pongas en práctica. Porque a veces gastamos más de lo que nos entra y eso es una falta de responsabilidad. Porque dice, vela hormiga perezoso, vela. Que la hormiga atesora para cuando llegue el tiempo de las vacas flacas. Ella va atesorando. Pero si tú te vas gastando todo, después te quejas ante Dios. Y yo no sé por qué a mí siempre me va mal, cuestión. Pero es que no atesoramos. No sabemos atesorar. No, porque es que la venida del Señor está allá, que se viene el Señor. Y por eso comamos y bebamos. Está bien, estamos esperando. ¿Cómo dice el hermano Larsen? ¿Cómo dijo? Debemos vivir como si nunca nos fuéramos a ir, pero tan listos como si ya no fuéramos a ir. Entonces, no nos podemos poner a eso. A mí me tocó regañar a un pastor, joven por cierto. Es que nosotros los jóvenes somos tremendos. Entonces, me digo, ¿yo qué voy a hacer casa? Para eso estoy pagando un seguro. Si me muero, que cobre el seguro y con eso que se haga una casa a la mujer y los hijos. Y dije, parece que sonara bien. Le dije, parece que sonara bien, pero no suena bien. Y dije, ajá, ¿y si te destituyen del ministerio? Número 1. Número 2, si te da una enfermedad y queda inválido ahí, entonces poner la carga acá. Que no procures hacer tu casa, es que es flojo. Entonces, a veces tratamos de quejarnos por la institución, tratamos de quejarnos de aquello y lo otro, pero somos nosotros los que a veces, ejemplo, hermana, me estoy metiendo, no debo. Cuando hermanos me inviten más. Pero hermanos, una hermana que deja el jabón dentro del agua, no está ahorrando. Porque ese jabón cuando tú lo coges, vea, se pierde. ¿Ves? No estás ahorrando nada. Tienen que procurar que ese jabón no se dañe, que el brillo no quede dentro del agua, porque eso, el de brillar tú lo dentro del agua, ¿qué pasa? Se oxida, se pudre. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con la economía. Es que la economía no es cuestión de avaricia, la economía es cuestión de cuidado y también de santidad. Cristo bendijo los panes, los peces y sobró. Y Él dijo, bárralo, bótenlo. Recojan los pedazos, que no se pierda nada. Y a veces nosotros no tenemos ese cuidado de ser personas ahorrativas. Yo doy gracias a Dios por la esposa que me ha tocado. Me disculpan las que están aquí porque no las conozco, pero yo conozco a mi esposa. Y gracias a Dios, una esposa muy cuidadosa, más económica que un carburador de bicicleta. Económica. Y yo digo, bueno, lo que tú ahorras, eso es tuyo. Yo le doy su plata y si tú ahorras, eso es tuyo, eso no es problema. ¿En qué se lo come? ¿Qué hace? Ese es asunto de ella. Pero eso es de ella. Entonces, debemos acostumbrar porque todo eso tiene que ver con la santidad. Cómo nos comportamos. Hay que tener, Dios nos bendice, hermanos. Dios ha prometido bendecirnos y ten por seguro que Dios lo que más quiere es bendecirte. Bendecirnos es lo que Dios quiere. Pero vivamos dentro de sus principios. Otro puntito, ya para terminar. Para terminar, dijo el predicador y se echó hora y media más después. Hijos irresponsables también. A ver, levanten la mano aquí los hijos irresponsables. No hay ni uno.
Pero hay, de que los hay, hijos irresponsables. Hermanos, ¿dónde falta la responsabilidad? La irresponsabilidad de los hijos con sus padres se manifiesta en las siguientes actitudes: falta de amor, falta de respeto. El amor de coger tu papá y abrazarlo, tu mamá abrazarla y cargarla, o llevarle la ranchera esa de que no sé qué, con dinero o sin dinero. Ese no es el amor. El amor a los padres es en la gratitud, podemos decir en la manifestación de cariño. Consiste también en no maltratarlos con injurias y no tampoco abandonarlos en el momento de enfermedad, porque a veces se abandonan. Ejemplo, yo que día enseñando decía, si a una hermana le toca dirigir el culto y no viene a dirigir el culto, y yo luego le pregunto, hermana, ¿por qué no lo vino a dirigir el culto? Y me dice, hermano, es que me tocó quedarme cuidando a mi mamá, que estaba grave, estaba enferma. Yo la felicito. Tenga por seguro que la felicito. Porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien tú estás viendo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos al prójimo, no podemos amar a Dios. Entonces de ahí comienza ese principio. Entonces en el amor, respeto. Hoy en día la falta de respeto es una cosa tremenda. Vemos padres amargados, padres tristes por la falta de respeto de los hijos, la forma como lo van tratando. Como dice la Biblia en Deuteronomio 27, 16, dice: como blasfemo es aquel que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Esto está también en el libro, ¿cómo se llama uno de los libros espurios? Eclesiástico 3, 16. Otra cosa, la irresponsabilidad de los hijos, la desobediencia. Existen cuando los hijos aprovechan los medios de formación, no hacen caso a los consejos, a las correcciones y rechazan la colaboración y ayuda en la vida familiar. Es como el niño, cuando el niño está pequeño dice, mi papá sí sabe. Pero cuando ya creció un poquito dice, mi papá sabe. Pero cuando ya creció un poquito más, dice, el viejo sí es caprichoso. Cuando ya se hace profesional, mi papá no sabe nada. Puro capricho del viejo. Y cuando se muere el viejo, dice, hombre, mi papá sí sabía, lástima que no lo aproveché. El abandono a los padres es un pecado grave. El no socorrer a los padres según las posibilidades a los padres necesitados. Si no los socorremos es un pecado, es una falta de responsabilidad. Por eso los cónyuges tienen que permitir que su cónyuge colabore a sus padres mientras están vivos. Mi suegro vivió conmigo, prácticamente mi suegra también vivió un tiempo muy largo conmigo. Y mi suegro vivió conmigo durante 25 años a mi lado. Cuando me trasladaban, ahí me lo llevaba. Ahí lo tenía. Y siempre llevaba yo, ya comió el viejo Julio. Siempre estaba pendiente. Ya comió. Y estaba atento. Y gracias a Dios que ese señor durante 25 años nunca lo llevé a un médico. Siempre se mantenía en su salud. Siempre bien. Cuando enfermó, para morirse, 99 años. 99 años. Entonces, hermanos, no puedes abandonarlo. Yo no le iba a impedir, a veces a mi esposa cuando ya estaba ya muy anciano, a veces le tocaba asearlo, bañarlo, todo eso. ¿Cómo voy a impedir yo eso? Yo dejaba que lo hiciera, a veces yo le ayudaba más bien a hacer algunas cosas mientras ella lo atendía. Porque eso es bíblico, tiene que atender a sus padres cuando lo necesita, no lo puede abandonar. La falta de respeto se manifiesta en la crítica amarga, en negarle la palabra. Hay hijos que le niegan la palabra a los padres, no los saludan. Se encuentran con ellos y no los saludan, parece que fuera un particular, se levantan en la mañana y no saludan a sus padres. Hermanos, pero también en las amenazas, las ofensas, los golpes, el echarlo de la casa, peor todavía hay quienes echan, bueno, se me va de mi casa, esta es mi casa. Eso es grave. Así dice la Biblia,
que es una falta muy grave, muy grave. Pero vamos entonces ya a la carencia de fraternidad. La carencia de fraternidad también es una de las faltas de la responsabilidad de los hijos para con los padres. Hermanos, yo quiero que en esta noche hagamos algo. Tenga la bondad de estar de pie. Aleluya. Aleluya.